Que Dios los bendiga, hermanos. Mi nombre es Ramiro Muñoz y el día de hoy voy a traerles mi testimonio, cómo llegué a la presencia de Dios. Voy a comenzar con mi niñez. Mi niñez fue pues algo, no digamos triste, pero fue una niñez sin la presencia de Dios. Mis papás no conocían mucho de Dios, lo poquito que sabían de Dios me lo enseñaron a mí, y era lo único que yo conocía de Dios, algo muy superficial. Así crecí toda mi niñez y llegué a la adolescencia todavía sin Dios. Era muy triste porque pues nadie me hablaba de las grandezas de Dios. Y así crecí. Llegó mi adolescencia, más o menos aproximadamente como a los 17 años. Llegaron unos misioneros a la comunidad donde yo vivía. Ellos fueron los que se encargaron de sembrar esa semillita en mí y en todos los adolescentes que vivíamos en esa comunidad. Entonces estuvieron en un lapso de unas 2 semanas en la comunidad donde yo vivía, y pues aprendimos lo más básico, lo más esencial de lo que representa a Dios. Entonces esa semillita fue sembrada a esa edad, a los 17 años. Pero ¿qué creen, hermanos? Esa semillita no fue regada, por lo tanto no germinó ni floreció, pero se quedó ahí, enterrada. Y pasaron los días, pasaron los años, y mi adolescencia terminó y comencé a llegar a mi vida adulta sin Dios todavía, nada más superficialmente. Pasó el tiempo, me vine para Estados Unidos. Bueno, entonces llegué a mi vida adulta aproximadamente a los 25 años. Seguía creciendo sin Dios. Para mí era la ciencia lo más grande que había en la vida. Yo desde niño quise ser un científico, así es que la ciencia la tenía yo en lo más alto, que la ciencia era lo que podía hacer todo. Y sí, cuando yo estaba en esa edad, tendría unos libros de ciencia y los leí, me acuerdo, 3, 4 veces, porque yo quería ser un científico. Entonces, cosas que me platicaban, experiencias de compañeros de trabajo o de conocidos, que les pasó esto, que experimentaron esto, y yo no lo creía, porque mientras yo no miraba una explicación científica, yo no lo creía. En ese entonces yo era como el discípulo de Jesucristo, Tomás. Yo necesitaba ver para poder creer. Entonces así seguía mi vida de adulto, y llegó el momento en que llegó a mi vida una prueba muy grande. Llegó a mi vida, a mi mente, ansiedad y por consecuente la depresión. Las personas que han vivido la ansiedad y la depresión saben muy bien de lo que estoy hablando. Es una enfermedad psicológica que afecta a la mente, pero también repercute en el cuerpo físico. Entonces yo en esa época fui atacado por esa enfermedad, y era muy terrible porque no había forma de estar, sino no podía estar ni acostado ni sentado. La única forma que podía estar era caminando. Así es que me pasaba yo en la noche, salía a caminar a las 2, 3 de la mañana en la calle, porque no podía dormir. Eran días enteros sin dormir, y a veces sin comer, porque el apetito se va. Entonces son unos síntomas muy desagradables, muy terribles, y cada día al despertar
era un reto más, porque decía yo, otro día más con estos síntomas. Entonces, así pasó algunas semanas, algunos meses, y como yo tenía en la mente que la ciencia era lo más grande en mi vida, busqué ayuda psicológica, pero para entonces yo no tenía una aseguranza médica. Entonces yo recuerdo que recorrí todas las clínicas comunitarias de aquí de la ciudad donde yo vivo, porque yo necesitaba ayuda, pero no había, porque donde quiera que iba yo, a la clínica que iba, me decían, si no tienes una aseguranza médica es imposible que te podamos ayudar, porque este tratamiento es muy caro. Entonces iba yo a otra clínica y me decían lo mismo, iba yo a otra y me decían lo mismo. Entonces fue algo muy, muy frustrante, porque encima de que tenía yo la enfermedad, la depresión y la ansiedad, no encontraba yo ayuda. Y pasaron las semanas, pasaron los meses, y al fin conseguí una clínica donde me lograron atender con terapia psicológica y con medicamentos. Entonces comencé mi tratamiento por varias semanas y por varios meses, y no había ningún avance, no había ningún progreso. Entonces vino a mi mente una pregunta: ¿dónde está la ciencia? La ciencia puede hacer todo. ¿Por qué la ciencia no me está ayudando? ¿Por qué la ciencia no está logrando ningún cambio con esta enfermedad que tengo? Y no había ningún avance, no había ningún progreso. Entonces vino a mi mente una pregunta: ¿dónde está la ciencia? La ciencia puede hacer todo. ¿Por qué la ciencia no me está ayudando? ¿Por qué la ciencia no está logrando ningún cambio con esta enfermedad que tengo? Entonces recuerdo que en el lugar donde yo trabajaba estaba un compañero que había sido adicto a las drogas por más de 30 años, y por medio de ese testimonio yo comencé a escuchar palabra de Dios. Y este compañero fue víctima de la drogadicción por muchos años, como ya les dije. Entonces yo miré ese testimonio de él, pero como yo era como Tomás, que hasta que mirara yo las cosas las creía. Entonces yo honestamente, si me hubieran platicado ese testimonio, no lo hubiera creído, porque es un testimonio muy fuerte el de este compañero. Pero como yo lo miré, yo lo viví con él, por eso lo creí, y ahí es donde comencé yo a mirar la grandeza del poder de Dios. Recuerdo que en una ocasión él me miró que estaba yo muy mal en el trabajo, y él me dijo: ¿tú crees en Dios? Y le dije yo: no, pues sí, pero yo sabía que nada más creía en Dios, pero muy superficialmente. Entonces él me dijo: mira, tú conoces mi caso, tú conoces cómo yo era antes. Si el Señor me sacó de donde yo estaba, lo mismo puede hacer contigo, pero la clave está en que tú creas, en que tú confíes en Dios. Y recuerdo que me dijo: ¿quieres que yo haga una oración por ti? Y yo le dije: está bien, pero pues yo no conocí ni siquiera qué era una oración. Entonces yo recuerdo que ahí en el lugar de trabajo teníamos una bodega, un cuartito donde guardábamos todo el material que usábamos. Y me dijo: en la hora del lonche nos vamos a ir al cuartito y voy a orar por ti. Y le dije yo: está bien, pero yo no sabía lo que me esperaba. Entonces llegó la hora del lonche y fuimos al cuartito. Resulta que él hizo una oración por mí, él oró por mí, y yo sentí esa oración tan poderosa. El Señor tenía para mí apenas una probadita de su poder. Ese día me dio una probadita de su poder, porque yo recuerdo que esa oración fue como unos 5 minutos, y al salir de ese lugar, de ese cuartito, yo sentía
yo sentí, hasta ese día pude sentir el poder de la oración. Cuando yo salí de ese cuartito sentí una paz interna, sentí un relajamiento corporal que sentía que ni pisaba el suelo del poder de esa oración. Entonces fue cuando dije yo, Dios es real, la oración es poderosa. Entonces comencé a desenterrar esa semillita que tenía yo de mi adolescencia, esa semillita que había quedado enterrada, la comencé a regar para que esa semillita germinara y floreciera. Es así como este compañero me dice, te invito a la congregación donde yo asisto para que oremos por ti. Entonces yo tenía todavía una duda de si ir o no ir, y yo le decía, yo siempre le salía con una excusa, no porque estoy ocupado en la tarde, no porque esto, y así estuve como unos 2 meses, recuerdo, evadiendo esa invitación, hasta que llegó el día en que tomé la decisión de asistir, y dije yo, está bien, voy a ir a la iglesia donde tú te congregas. Y fue como yo llegué a la presencia de Dios. Recuerdo que cuando yo la primera vez llegué a la puerta abierta y me presenté, bueno, mi compañero del trabajo me presentó, y resulta que cuál va siendo mi sorpresa, que la mayoría de los hermanos que se reunían aquí ya me conocían. ¿Por qué? Porque ya estaban orando por mí desde antes que yo viniera yo aquí. ¿Por qué? Porque mi compañero de trabajo pedía oración por mí. Entonces ya era yo como un miembro más de aquí de la puerta abierta, porque habían orado por mí. Lo que la ciencia no pudo hacer durante meses, ahí es donde comenzó el poder de Dios. La ciencia tiene un límite. No voy a decir que la ciencia es mala. La ciencia es buena, pero tiene un límite. Donde termina el límite de la ciencia, comienza el poder de Dios. Y es como yo doy testimonio de la grandeza, del poder de Dios, pero como dije anteriormente, solamente hay que creer y tener confianza en Dios por medio de la fe. Es así, mis hermanos. Yo sé que alguno de ustedes que están viendo este video está pasando por una situación, sea la situación que sea, una situación difícil, o tal vez están pasando lo mismo que yo pasé, por ansiedad y depresión. Yo los invito a que entren a la presencia de Dios, que se congreguen en una iglesia, que conozcan de la presencia de Dios, para que vean las grandezas que nos tiene Él, y solamente tenemos que confiar y tener fe en el poder de Dios. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Este ha sido mi testimonio.